Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 44, donde dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay que considerar que este texto no figura en los textos griegos más seguros, ya que solamente aparece en algunos de menor valor y manuscritos también latinos. Esto quiere decir que de algún modo se incluyó al final de cada una de las sentencias cuando solo está debidamente atestiguado, como por ejemplo en el versículo 48. Sin embargo, puesto que sí aparece en la relación indicada en el análisis del texto griego, se hace correspondiente la traducción, pero se considerará el contenido al llegar, por ejemplo, al versículo 48. Continúa ahora con el versículo 45, donde dice: y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mediante otra hipérbole alegórica, marca nuevamente el mismo principio. De la mano que actúa pasa a los pies que contaminan también. El primero es una mala acción en la causa del tropiezo, pero ahora se trata de un mal testimonio que produce lo mismo, ya que la lesión es la misma que para la mano. Y note que vuelve de nuevo a referirse aquí a la gehenna, de la que se hizo mención antes, pero sin embargo cabe aquí hacer una distinción entre Gehenna y Hades, ya que ambos términos pueden referirse al infierno. Pero, sin embargo, Hades, lugar de los muertos, no siempre tiene el sentido de infierno, mientras que Gehenna siempre tiene esta acepción, ya que el Hades como lugar de los muertos, note que recibe a los perdidos entre la muerte y la comparecencia final ante el trono blanco. Pero por otro lado, la Gehenna recibe íntegramente al perdido, tanto el cuerpo como el alma, después del juicio del trono blanco. Continúa ahora con el versículo 46, donde dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este texto no figura en los textos griegos más seguros y solo aparece en algunos de menor valor minúsculo y también latinos. Esto quiere decir que de algún modo se incluyó al final de cada una de las sentencias cuando solo está debidamente atestiguado, como por ejemplo veremos más adelante en el versículo 48. Sin embargo, puesto que sí aparece en la relación indicada en el análisis del texto griego, se hace la correspondiente traducción, pero se considerará también en el contenido al llegar al versículo 48. Continúa ahora con el versículo 47, donde dice: si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos se echado al infierno. Aquí el eco del sermón del monte es evidente, ya que Cristo demanda una acción decidida contra el pecado que sirve de escándalo a otros, pero es una forma de tropiezo para el que la comete. Y aquí pasa a considerar los estímulos externos que se reciben por medio de los ojos, ya que el Señor afirma con determinación que si el ojo es causa de caída, debe ser sacado. Este término tiene que ver con una acción drástica que equivaldría a arráncalo de cuajo. Y note sin embargo que es sin duda una expresión fuerte e hiperbólica, ya que el modo en que se encuentra el verbo en el texto griego es en aoristo de imperativo, en voz
activa y que pone de manifiesto una acción drástica y también decidida. Como ya se dijo antes, en modo alguno esto debe de entenderse este remedio como totalmente literal, ya que no hay ninguna justificación para la mutilación del cuerpo, porque podría desmenuzarse todo el cuerpo y el corazón seguiría tan perverso. Por tanto, la enseñanza es profunda y demanda que se elimine de la vida todo cuanto pueda servir de tentación. De este modo, se entiende el sentido metafórico cuando dice: si el ojo es una trampa para ti, sácalo. Pero también note que nada hay en el cuerpo de mayor valor que los ojos, pero nada puede superar el valor del riesgo que supone caer en la práctica del pecado como consecuencia de una vida corrompida, ya que los estímulos externos que entran por medio de los ojos pueden conducir a apetitos perversos, de manera que se ha de evitar ciertas lecturas, dejar de asistir a algunos espectáculos, no ser espectador de ciertas películas en el cine, la televisión, en internet, por ejemplo, marcadamente inmorales y que además están incitando a perversiones contrarias a la moral establecida por Dios. Es una manera de cumplir, por otro lado, el mandato de Jesús, que está demandando una acción directa y también eficaz contra lo que conduzca a la pecaminosidad. La razón para una medida tan drástica está en el final de cada una de las sentencias, ya que el pecado es altamente destructivo, de modo que es preferible andar mutilado que perder la vida a causa del pecado. Otro modo es también ventajoso que un miembro del cuerpo sea destruido que perder la vida definitivamente, cuando dice: y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. También es muy interesante observar que de una referencia a perder la vida, el Señor pasa a hablar acerca de no entrar en el reino de Dios. Y note que esta referencia condiciona con gran medida la interpretación como orientada a quienes pudieran presentar aspectos religiosos, pero no habían, sin embargo, nacido de nuevo. Y note esto, y es que al reino de Dios o reino de los cielos se accede solo mediante la regeneración espiritual, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 3 y los versículos 3 al 5. Es por eso que el que entra al reino es aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, ya que el pecado puede ser motivo de incredulidad y la práctica habitual de él es manifestación de no haberse producido el nuevo nacimiento. No cabe duda que en el entorno de Jesús había muchos religiosos que no confiaban en la justicia de Dios y además estaban procurando establecer la suya propia. Por tanto, sus obras no correspondían a la persona que ha nacido de nuevo. Y de igual manera, y téngase en cuenta esto, en la Iglesia hay también algunos que pasan por ser creyentes, pero sin embargo nunca han creído verdaderamente en Cristo. Es decir, que no han nacido de nuevo, ya que estos practican el pecado ocultamente, para no descubrir su hipocresía, y para ellos es la advertencia aquí más directa. La práctica habitual del pecado es una evidencia de no haber nacido de nuevo, porque quien ha sido salvo no practica habitualmente el pecado deleitándose en él. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero también no es menos cierto que el pecado en la vida del creyente no le hace perder su salvación. Sin embargo, en ocasiones perderá su vida física por disciplina divina. De ahí que el apóstol Juan hable de pecado de muerte, como dice la primera carta de Juan,
capítulo 5 y versículo 16. Note que esta disciplina puede ser consecuencia de un pecado cometido conscientemente y también voluntariamente reiteradamente, como también señala la primera carta a los Corintios capítulo 5 y los versículos 4 al 5. Es por eso que la mentira puede acarrear una disciplina semejante. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 1 en adelante. Ahí tenemos a Ananías y a Zafira. Las divisiones en la iglesia acarrean juicio de muerte física sobre algunos. Note lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 30, cuando dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El creyente debe prestar atención al pecado voluntario sobre el que hay una solemne advertencia en Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 al 31. Continúa ahora con el versículo 48, donde dice: donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Esta cita es tomada de la profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 24, donde dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo hombre. La idea de un gusano que corroe es utilizada habitualmente como una referencia vivida al remordimiento eterno de quienes, pudiendo entrar en la vida, ellos escogieron la condenación eterna. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿puede un condenado a eterna perdición sentir remordimiento por el lugar donde está? Hay que tener en cuenta en primer lugar que no cabe duda que éste está en el sitio que él mismo ha elegido. Un perdido no tendrá ningún deseo de ir al cielo, porque su condición le hace contrario a la comunión y a la presencia de Dios. Pero sin embargo, el gusano que corroe es una magnífica ilustración para describir lo que en otros lugares se dice como crujir de dientes, que no es tanto remordimiento por un lugar, sino una situación de impotencia contenida frente al fracaso definitivo de la vida. Por tanto, la ilustración es muy propia del pensamiento semita. Hay un tormento en una doble dimensión. El gusano se refiere a algo interno y el fuego es referencia al tormento externo. Note que este gusano, que no muere, que está en perpetua acción, equivale también al fuego que no se extingue. Para estos, su gusano no muere y su vergüenza será una vergüenza eterna, como así dice Daniel capítulo 12 y versículo 2. También en la experiencia de condenación eterna no tendrán reposo, esto es, que no van a tener ni paz ni de día ni de noche, como así dice Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 9 al 11. Y es por eso que esto nada tiene que ver con la gradación del castigo, ya que indudablemente hay grados en el castigo porque Dios es justo. Lucas capítulo 12 y los versículos 47 y 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cerrando aquí la reflexión sobre la sentencia, Jesús recarga en la enseñanza la acción drástica necesaria para evitar el pecado, siempre teniendo en cuenta el lenguaje figurado e hiperbólico que está usando el Señor en su enseñanza. Y más tarde escribiría el apóstol Pablo como un mandamiento a esta enseñanza,
cuando dice, en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La vida de santidad no es una opción, sino la única forma de vivir la vida cristiana, ya que la santidad comprende y alcanza todos los momentos y circunstancias y formas de la vida del creyente. Este no es santo por imposición, ni tan siquiera por convicción, sino por comunión con Cristo Jesús, ya que en Él tiene una nueva posición y en Él tiene la capacidad para ser santo, esto es, separado del mundo y vivir para Dios. Note que cuando en el pasaje se habla de entrar en la vida, no está vinculada sobre a la esperanza de gloria o a la justificación por la sentencia judicial por la culpa del pecado. Queda extinguida en la situación, sino en la referencia a la vida en sí misma, de modo que puede decir, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21, para mí el vivir es Cristo. De modo que la razón de la vida, la forma de vida y la esperanza de vida es Cristo mismo. Repito, de modo que la razón de vida, la forma de vida y la esperanza de vida es Cristo mismo. Ya que siendo Él santo, así también es la vida de aquel que vive en Él, la vida de Jesús. Y esto trae como consecuencia la imperiosa necesidad de entender que la vida cristiana no es asunto de religión, sino de comunión con Cristo Jesús. Y en ese ámbito, el Espíritu Santo de Dios reproduce a Jesús en el creyente, para que sea semejante a Él, llevando a cabo la predestinación establecida para los cristianos en el propósito del Padre, como así señala Romanos capítulo 8 y versículo 29. Es por eso que la santidad de Cristo se hace experiencia vital en quien se deja conducir por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo así se evita que el pecado sea un obstáculo y elemento de caída, tanto para el creyente como para los que pueden ser influenciados por su ejemplo, ya que solo se es santo cuando se vive a Cristo. Continúo ahora con el versículo 49, donde dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Note que aquí se trata de una frase como cortada, que sigue refiriéndose al fuego, como hizo en el versículo anterior, ya que la segunda parte no está atestiguada en los textos griegos más seguros, aunque tampoco puede considerarse como un añadido posterior al texto original. Es por eso que se sabe que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser salados, no para preservar la carne, sino para que fuesen aceptables en la mesa del altar de Dios. El fuego tampoco sirve para preservar, pero puede indicar aquí que en el infierno los pecadores no serán destruidos, sino preservados eternamente para el juicio de Dios, como así dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 y capítulo 21 versículo 8. Aunque aparentemente los dos versículos son vinculantes en cuanto al tema, puesto que cuando dice ¿por qué?, sería un texto de unión entre ambos. Sin embargo, la dificultad estriba en que referirse al fuego como elemento para salar todo resulta sumamente difícil y tendría que hacerse un notorio esfuerzo para testificar a ambos. Es por eso que la conjunción no siempre es un elemento coordinante, sino que puede expresar la idea de algo diferente a lo que antecede, pero
conclusiva. Este es el mejor sentido para acercarse al versículo, ya que Jesús estuvo hablando a los discípulos del costo del discipulado. En Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante, ahí le estuvo hablando. Y luego introdujo la enseñanza sobre cómo debe de recibirse a quien es como un niño. Seguidamente, les instruyó sobre el problema del sectarismo y a continuación le habló de lo que supone el pecado y la ruina que produce. Finalmente, en este y en el siguiente texto, va a hacerle reflexionar sobre la necesidad de una vida limpia y la forma también de conseguirlo. Pero sin embargo, algunos autores consideran que este fuego tiene que ver con la prueba que todos van a tener que experimentar en un próximo futuro. Y los discípulos fueron llamados sal por el Señor Jesús, en Mateo capítulo 5 y versículo 13. Note que esta sal debe de contrarrestar en ellos la corrupción que hay en el mundo. No es que los cristianos sean el elemento para sanar el problema del pecado, pero sus vidas deben mantenerse santas, es decir, separadas de la corrupción que hay en el mundo. La palabra que Jesús estuvo enseñándoles sería el elemento conservador de la vida santa a través de su acción vital. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, cuando Jesús habla de salar con fuego, la próxima frase, fuego, inextinguible, del versículo anterior, puede condicionar la interpretación, ya que el fuego inextinguible del infierno solo sirve de tormento. Por tanto, el fuego que produce efectos de sal tiene que ser algo totalmente diferente. El Espíritu aplica la palabra y ésta tiene poder de quemar aquello que el mal ha preparado para atrapar al creyente a fin de que pierda las bendiciones de su vida. Esto concuerda también con lo que sigue, aunque no se tome el resto del texto que aparece en otros manuscritos y que traduce la Reina Valera 1960, cuando dice: todo sacrificio será salado con sal. Continúa ahora con el versículo 50, donde dice: Buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Note cómo aquí nuevamente hay el eco del Sermón del Monte, y está también presente en este último versículo de este capítulo 9. La primera frase es una afirmación cuando dice: la sal es buena. Era algo considerado como muy valioso en el entorno social de la época del Señor, y sin duda es una verdad propia de todos los tiempos. Hay que considerar, por ejemplo, que a los soldados romanos se le pagaba parte de sus haberes en sal, de ahí el término salario, para referirse al pago del trabajo. Y durante las comidas en aquel tiempo solía ofrecerse un poco de sal a los comensales distinguidos, que era considerado como una señal de amistad. Pero también en algunos otros pueblos compartían la sal con otro significado, que quien la recibía quedaba bajo la protección de aquel que se le compartía. En el servicio del santuario, las ofrendas levíticas eran sazonadas con sal. Levíticos, capítulo 2, versículo 13, dice: Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. También incluso algunos contratos
se confirmaban mediante el intercambio de sal. De ahí que simbólicamente se hable de pacto de sal, para referirse al de Dios con David. El segundo libro de Crónicas, capítulo 3 y versículo 5 dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo el pacto de sal? En otro orden de cosas, la sal es un ingrediente utilizado para dar sabor a la comida. Job, capítulo 6, versículo 6 dice: ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Es también un elemento con alto valor antiséptico, de modo que se evita que se manifieste la corrupción en la carne, que esté en contacto con ella. Además, otra de las características de la sal es su capacidad para producir sed. A los obreros que tienen que trabajar en condiciones extremas bajo el sol, suelen dárseles porciones de sal para despertar en ellos sed, de modo que ingiriendo líquido no se deshidraten. También como generadora de sabor, es un elemento de gran importancia en la condimentación de los alimentos. Como aséptica, la sal no se contamina con la corrupción que pueda rodearla. Es por eso que la afirmación de Jesús es propia cuando dice: la sal es buena. En segundo lugar, Jesús plantea un problema irresoluble, consistente en el supuesto deterioro de la sal. Y Marcos utiliza el adjetivo sin sabor, insípida. Realmente esto es imposible, ya que el componente químico de la sal produce el sabor típico de ella. Pero el Señor lo está planteando como una hipótesis que produciría una situación irreversible, con la que señala la inutilidad que traería consigo si pudiera perder su sabor, ya que esto sería un asunto grave, porque ¿qué modo habría para restaurar su sabor? Y con ese ejemplo el Señor apunta a la gravedad de la situación de quien dice ser sal para otros y no lo es para él. Entonces, ¿quién podría serlo para él mismo? Después de haber mencionado la importancia de la sal, el Señor aplica la lección a los discípulos y en general a todos los creyentes, ya que la sal en el creyente produce los mismos efectos que en el mundo. En el Sermón del Monte, el Señor dijo que los creyentes son sal de la tierra, y ya se ha dicho antes algunas de las características de la sal, que son trasladables en la metáfora del creyente como sal del mundo. Por tanto, la sal es un elemento antiséptico que provoca sed y además es generador de sabor. Y voy concluyendo con esto. La sal sin salinidad carece de todo valor. Por otro lado, un cristiano que no está cumpliendo su deber como verdadero discípulo de Jesús es estéril y también ineficaz, ya que no es suficiente hacer un buen comienzo en la vida cristiana, sino hay un juicio constante y radical de uno mismo. El Hijo de Dios, por tanto, fracasa en conseguir el propósito para el que Dios le salvó. Amigo y amiga oyente, lo mismo que la sal sin salinidad carece de todo valor, lo mismo le pasa a aquella persona que dice ser cristiana y no tiene al Espíritu Santo de Dios, es decir, carece de todo valor. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, y te puedes llamar cristiano o cristiana, por ello yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe, invitándole a que el Señor venga a tu vida, venga a tu corazón y pueda experimentar la llenura del Espíritu Santo en tu vida y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora me he llamado a mí mismo una persona
seguidora de ti, pero en verdad he hecho lo que yo quería. No he obedecido tu palabra y no he sido sal en la tierra. Pero en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, por no haber obedecido aquello que tú demandas de mí. Me arrepiento de todo ello y a partir de ahora te recibo en mi corazón y prometo serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.